Entendido. Aquí está el texto exactamente como lo proporcionaste. Soy Camilo Hernández, 37 años, oficial de inteligencia con 17 años de servicio en el ejército mexicano. Durante los últimos 9 meses estuve destacado en una base avanzada en el desierto de Sonora, coordinando reportes y soñando con los campos de agave verde esmeralda de Jalisco. Hasta el 5 de mayo de 2025, cuando crucé las rejas de la vieja hacienda familiar en las afueras de Guadalajara, un presentimiento me recorrió el cuerpo. 3 días después de pisar suelo patrio, me escabullí hasta mi antiguo despacho infantil, cargado de ecos del pasado. Al abrir el cajón de mi escritorio hallé un paquete de documentos nuevos. El fideicomiso que mi padre, quien siempre quiso conservar la hacienda por 3 generaciones, constituyó antes de fallecer, había sido reestructurado por completo. El acta con fecha 15 de septiembre de 2024, apenas 4 meses después de mi despliegue. Ya no figuraba yo como fideicomisario principal. Mi esposa Marisol, tras 8 años de matrimonio, había sido designada en mi lugar. Mi madre, Elena, descendía a beneficiaria secundaria. Me quedé inmóvil, repasando cada cláusula una y otra vez. Las 250 hectáreas en el fértil Valle de Jalisco, símbolo de nuestra historia y de risas familiares, ahora estaban en manos ajenas. Mi padre siempre murmuraba, «Esta tierra debe permanecer en el linaje». Y mientras yo entregaba mi juventud al servicio de la nación, un plan silencioso se consumaba bajo mis narices. Marisol se apoya con desenfado en el marco turquesa de la hacienda, irradiando la seguridad que la caracteriza. Su cabellera rubia, recogida en un moño bajo, enmarca un rostro sereno, y los aretes de diamantes que le regalé por nuestro 2º aniversario centellean con cada movimiento. Yo sostengo y dejo caer el dossier, intentando ocultar mi inquietud. ¿Todo bien?, pregunta ella con voz suave pero firme. Solo revisaba unos papeles. Las finanzas de tu madre están hechos un desastre. Marisol encoge de hombros ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Mientras estabas fuera, alguien tenía que hacerse cargo. Toso ligeramente antes de balbucear. Yo ya cubrí todas las facturas y los impuestos sobre la propiedad. Ella asiente con confianza. Exacto. El fideicomiso necesitaba una actualización. La señora Elena dio su aprobación sin problemas. La luz de la sala entra por la puerta lateral, donde mi madre ve un programa de concursos con un volumen que retumba las paredes. A sus 82 años, a menudo olvida la fecha en las videollamadas recientes. Gracias por poner todo en orden, respondo, intentando estabilizar mi voz. Para eso estoy, contesta ella, con mirada comprensiva. Tómate el tiempo que necesites para adaptarte a estar en casa. Esa noche, después de que Marisol se retirara a dormir, salgo al porche trasero. Bajo el manto plateado de la luna, observo los viejos robles proyectar sombras danzantes sobre el césped. El aire lleva el aroma terroso de Jalisco y me pregunto, ¿qué habría hecho mi padre en mi lugar? Como militar templado solía decir, el más ruidoso en la sala rara vez es el más fuerte. En la quietud de la noche, entre susurros de hojas, comprendo que la verdadera fuerza reside a menudo en lo que no se pronuncia. A la mañana siguiente, apenas los primeros rayos de sol iluminaban el patio, planté un beso de despedida en los labios de Marisol. Con su traje ejecutivo, subió a la van de solidez financiera y me guiñó un ojo cuando le dije, «Hoy paso el día con mamá». No reparó en que guardé en mi abrigo el dossier del fideicomiso. A las 10 llamé a Marisol desde mi viejo teléfono. Su voz, cálida como siempre, venía del café cercano a la base militar Monterrey, donde nos conocimos el año pasado. Aquella tarde, ella ya me resultaba deslumbrante, inteligente, ambiciosa, con esa habilidad de hacerte sentir único. En menos de un año estábamos casados. Desde entonces, Marisol congenió de inmediato con mi madre, Elena, algo por lo que siempre le estaré agradecido, sobre todo después de la muerte de mi padre hace 5 años. Él, en sus últimos días, me entregó una misión. Cuida bien a tu madre, hijo. Estas tierras son el legado de la familia. Se ocupó de todos los gastos, las deudas, y dejó intacta la hacienda con sus 250 hectáreas en Jalisco. Creí que el fideicomiso era inquebrantable. Pero en los últimos 3 años, tras cada despliegue, noté sutiles cambios. Mi madre comenzó a depender más y más de Marisol, desde la libreta de gastos, la pastillero, hasta las citas médicas. «Mamá necesita ayuda, Camilo», me dijo una tarde Marisol con auténtica preocupación.
Al principio lo acepté como necesario, hasta que empezó a despertarme sospechas. El segundo día de mi regreso, solo madre e hijo almorzamos en Bellamíes, esa fonda donde mamá y papá iban cada domingo después de misa. Con voz firme intenté soltar la pregunta: ¿cómo te sientes de verdad, mamá? Ella sonrió, sus manos temblaron al tomar el vaso de agua. Ay, hijo, estoy bien, ¿no crees? Pero por un instante sus ojos perdieron el brillo, y supe que esta historia aún guardaba secretos por descubrir. Porque Marisol me ha ayudado mucho, dije con voz serena mientras miraba a mi madre. Los ojos de Marisol delataron cierta confusión. ¿Son esos los papeles que firmaste hace meses sobre la hacienda y las propiedades? Mi madre frunció el ceño en silencio. Marisol había traído un maletín repleto de documentos, facturas, pólizas de seguro, formularios bancarios. Los repasó con paciencia, pero en los puntos cruciales sus respuestas fueron ambiguas. A veces me sentía aturdido, confesé. Esto es para proteger los bienes mientras estás fuera. Dijiste que querías que yo me encargara de las finanzas, explicó Marisol. Mi madre se inclinó hacia adelante, con voz temblorosa. ¿Hice algo mal, hijo? No, mamá. No hiciste nada mal. Agarré suavemente su mano, intentó tranquilizarla. Mientras regresábamos, ella se quedó dormida en el asiento del copiloto. Intrigado, el 10 de mayo de 2025 a las 9, llamé a Julián, mi amigo del ejército, ahora abogado. No confrontes a mamá aún, me aconsejó. Primero averigua qué contienen esos papeles. 3 días después, puse orden en la vieja habitación de mi madre. Allí hallé una carpeta desgastada. Dentro, 3 estados de cuenta bancarios desconocidos para mí. Cuenta conjunta número 1, abierta en enero 2025, compartida entre Marisol y mi madre, con pleno acceso de Marisol. Cuenta conjunta número 2, abierta en marzo 2025, igual de mancomunada. Cuenta de inversiones con casi 400.000 USD, el fondo a largo plazo que mi padre había acumulado. Sentí un nudo en el estómago. Esas cifras, el legado de la familia. Y la persona en quien más confiaba, reorganizándolo todo bajo la excusa de protección. Los fondos que mi padre había acumulado durante décadas simplemente desaparecieron. Mis manos temblaron al pasar cada extracto bancario. 78.000 USD retirados en los últimos 6 meses, entre 5.000 y 15.000 USD por operación, todos firmados con la letra temblorosa de mi madre. Sentado al borde de la cama, rodeado de papeles dispersos como pruebas forenses, comprendí. Esto no era un descuido. Era un plan meticulosamente calculado. Mi madre me observaba desde el marco de la puerta, con ojos llenos de angustia. Con voz contenida le pregunté: ¿estás bien, mamá? Esbocé una sonrisa forzada, evocando las palabras de Marisol. Ya reuní todos los informes, no te preocupes. Todo está bien, mamá. Solo necesito tiempo para asimilarlo. Aquella noche Marisol propuso: celebremos tu regreso con una cena. Fuimos a la Casa de los Olivos, el restaurante más exclusivo del centro de Guadalajara, donde ella pidió una botella de Dom Perignon. Lucía un nuevo vestido de Valentino y joyas de diamantes que hacían juego con su porte elegante. Pareces distraído, deslizó su mano sobre la mía. ¿Aún te estás adaptando? Asentí, forzando tranquilidad. Con los ojos brillando de emoción, continuó: he hablado ya con un arquitecto. Cuando estés listo, deberíamos empezar a construir la casa nueva en la tierra de tu madre. Solo son ideas iniciales. Di un sorbo a mi agua, pensando en mi madre. Claro que la cuidaríamos, pero aquella mansión resultaba inmensa para ella ahora. Conocía una hermosa comunidad asistida cercana a mi oficina, elegante y práctica. Entonces todo encajó. Las cuentas, el terreno, el proyecto de construcción, todo bajo su control. Esto ha sucedido en silencio durante años, me dije, esperando el momento en que yo estuviera lejos y mi madre más vulnerable. Bajo la luz parpadeante de las velas, no discutí. Simplemente sonreí y asentí mientras mi madre describía su sueño de la casa nueva. Al despedirme le dije: necesito unas semanas para relajarme, luego decidiré con calma. Ella asintió confiada. Salí al balcón a contemplar la ciudad nocturna, con el corazón cargado de preguntas sin respuesta. Mi madre asintió, a pesar de la decepción en su mirada. Está bien, tómalo con calma, hijo. Pedí permiso y me refugié en el baño para marcar a mi abogado. Hugo, necesito toda la información sobre abuso financiero en personas mayores y los criterios de capacidad legal en la autenticación de documentos. Envíamelo lo antes posible.
De vuelta al comedor, una extraña calma cubrió mi mente. La traición pesaba, pero la claridad me dio un enfoque firme. El 13 de mayo de 2025 conduje 80 kilómetros a Guadalajara para ver al licenciado Hugo Lerner, experto en herencias y derecho geriátrico. Su despacho, repleto de libros y el olor a cuero y madera pulida, imponía respeto. Tras revisar los papeles, declaró: «Parece que su madre fue coaccionada, pero necesitaremos pruebas de su capacidad mental en el momento de la firma». Recordé las señales, olvidos frecuentes, repetición de preguntas. Hugo asintió. «Debemos obtener una evaluación médica. Si demuestras que ella ya padecía deterioro cognitivo, tendríamos base legal para anular esos documentos». Al día siguiente, 14 de mayo de 2025, llevé a mi madre a la doctora Alejandra Ramírez, reconocida geriatra. Después de los exámenes, afirmó: «La señora Elena presenta deterioro cognitivo leve, seguramente iniciado hace al menos un año». Cuando preguntó: «¿Alguien más ha notado estos síntomas?», respondí sin titubear: «Mi esposa Marisol. Ella gestionó todos los trámites de mi madre durante mi ausencia». La doctora Ramírez frunció el ceño. «No hay registros previos de evaluación. Es evidente que no se le hicieron estudios antes. Esto será clave como evidencia». Con el informe médico en mano, di el siguiente paso: recopilar pruebas, preparar el caso legal y proteger la herencia familiar frente a esta maniobra tan calculada. Esa noche, después de que mi madre se durmiera, Marisol y yo nos sentamos frente a frente en la penumbra de la cocina. Comencé con voz firme: «Hoy llevaste a mamá al especialista. Muestra los primeros signos de demencia». Los ojos de Marisol se nublaron por un instante, pero volvió a mostrarse serena. «Es terrible, pero no inesperado». Fruncí el ceño y fui directo al punto. «¿Sabías que sus olvidos comenzaron antes o después de firmar los cambios del fideicomiso?». Marisol entrecerró los ojos, su tono bajó. «¿A qué insinúas, Camilo?». Respondí con calma: «Solo intento precisar el momento, para saber quién tomó esas decisiones mientras yo estaba fuera». «Ya sabes que solo ayudaba a tu madre. ¿Quién más estaría con ella día tras día?», replicó ella. «Definitivamente no tú», interrumpí. «Te agradezco todo lo que has hecho, pero me preocupan ciertas decisiones financieras». «¿Qué decisiones?». Su voz se endureció. «Las modificaciones al testamento, las nuevas cuentas mancomunadas, las constantes retiradas de efectivo». Marisol se levantó de un salto, con lágrimas conteniéndose en sus ojos. «No me gusta sentirme interrogada, Camilo. No después de todo lo que he sacrificado». Mamá dio su consentimiento. Sostuve los papeles frente a ella. «Una persona con demencia no está en capacidad legal», susurré. «No estaba diagnosticada en ese momento». Con un movimiento brusco, Marisol tomó sus llaves. «Necesito aire». «Hablamos cuando estés más tranquila», respondí. Vi cómo se alejaba. Quedé solo en la cocina, rodeado por los crujidos ominosos de la vieja casa, consciente de que aún quedaban secretos por desvelar. A la mañana siguiente el teléfono sonó con urgencia. «Señor Hernández, hemos detectado múltiples intentos fallidos de ingreso a su cuenta de ahorros personal». Esa cuenta no tenía vínculo alguno con Marisol. Sentí un nudo en el estómago. Por la tarde, entre papeles de mi madre, hallé un sobre de Residencia Paraíso Dorado. Confirmaban su ingreso el mes próximo, con firma fechada el 8/5/2025, solo 3 días después de mi llegada. Al preguntarle: «¿Recuerdas haber dado tu consentimiento?», ella negó con confusión. «No quiero irme, Camilo. Le prometí a tu padre quedarme aquí». Esa noche cambié todas mis contraseñas y reforcé la seguridad de mis tarjetas. Llamé inmediatamente al Hugo Lerner. «La situación es peor de lo que pensaba, y creo que Marisol sabe que investigo». 2 días después, manejé hasta el registro público de Jalisco. Frente a mí estuvo la señorita Gladys, la oficial de protocolo. Pedí el documento original, Fideicomiso Familiar Hernández. Conservala en mano, abrí el expediente y lo vi de inmediato, el sello notarial. «Notario público, Lorenza Díaz». «¿La conoce?», pregunté. Gladys se ajustó las gafas y leyó el sello. «Claro, Lorenza Díaz lleva años en el bufete Westbrook». Mi corazón se aceleró. Westbrook Law es el bufete donde Vanessa Westbrook, compañera de universidad de Marisol, es socia. Una conexión de la que Marisol nunca habló al explicar los cambios en la herencia. Supe entonces que todo formaba parte de un plan aún más intrincado. Documentos firmados por una notaria vinculada a la mejor amiga de ella.
Cerré el expediente, consciente de que la traición iba mucho más allá de lo que imaginé. Mientras la puerta se cerraba con un golpe suave pero definitivo, supe que había tocado una fibra sensible. Lorenza no solo estaba evadiendo, estaba protegiendo algo o alguien. Salí del edificio Westbrook con el pulso acelerado. El calor del asfalto subía como vapor bajo mis botas, pero mi mente estaba fría, metódica. Vanessa Westbrook, socia fundadora del bufete, excompañera de universidad de Marisol, y ahora posible clave en la manipulación del legado de mi familia. De camino a casa, marqué nuevamente a Hugo Lerner. Tengo una línea directa con Lorenza Díaz, la notaria. Se quebró un poco cuando mencioné que estaba desplegado cuando se firmaron los cambios. Me redirigió a Vanessa Westbrook. Hugo respondió sin demora. Eso es significativo. Si Lorenza no quiere hablar, puede que haya algo irregular. Necesitamos revisar la legalidad de ese proceso de firma. ¿Y si conseguimos testigos del momento de la firma? Vigilantes, personal de oficina, alguien que pueda declarar si tu madre entendía lo que firmaba. Esa noche, mientras el silencio de la hacienda se extendía como un manto pesado, anoté cada punto. Marisol tenía acceso tal a las finanzas. Las firmas comenzaron a aparecer justo cuando mi madre mostraba señales de deterioro. Los fondos fueron drenados sin lógica aparente. La notaria está vinculada directamente con la mejor amiga de mi esposa. Y ahora alguien intenta ingresar a mis cuentas personales. Todo encajaba, pero aún faltaba el golpe final, la confesión o el error de Vanessa. Y mañana la buscaré, porque si hay algo que aprendí en el desierto es que los hilos más finos suelen sostener las verdades más pesadas. El aire del café se volvió denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Vanessa me observaba con una mezcla de arrepentimiento y miedo, esperando una reacción que no sabía cómo dar. Mi mente corría a toda velocidad, procesando lo que acababa de escuchar. Marisol, mi esposa, no solo había planeado tomar el control de todo, sino que había anticipado cualquier posible obstáculo. Había asegurado su posición no solo con la manipulación del fideicomiso, sino con la previsión de un divorcio, como si todo fuera parte de un juego de ajedrez en el que mi madre, yo, la hacienda, éramos piezas descartables. Las piezas encajaban ahora con una precisión escalofriante. Marisol había movido sus hilos mientras yo estaba en el frente, confiando en ella ciegamente, mientras ella tejía una red para apoderarse de todo lo que había pertenecido a mi familia. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir. Vanessa no me seguía, su rostro lleno de culpabilidad y tristeza mientras veía cómo me alejaba. Fuera, la ciudad de Guadalajara seguía su curso como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí el suelo temblaba. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, pero ahora necesitaba una estrategia clara. Marisol estaba metida hasta el cuello en todo esto. Ya no se trataba solo de proteger el legado de mi familia. Ahora, mi objetivo era desenmascarar la mentira completa y, si era necesario, destruirlo todo para hacer justicia. El camino por delante era incierto, pero una cosa era segura: no dejaría que mi vida y la de mi madre fueran destruidas por la codicia de quien más confiaba. La sensación de tener algo de control volvió a mis manos, pero el nudo en mi estómago seguía ahí, latiendo con cada respiración. Marisol había jugado con fuego, y ahora las llamas se acercaban rápidamente. Esa noche, mientras revisaba los documentos legales y los informes del detective, el rostro de Marisol no dejaba de aparecer en mi mente. Había sido mi compañera, mi esposa, pero todo lo que creía sobre ella había sido una fachada construida con mentiras y manipulaciones. Cada uno de sus movimientos había estado calculado para arrebatarme lo que más valoraba: mi familia, mi legado, mi confianza. Pero ahora estaba en una posición en la que podría devolverle un golpe a la altura de la traición que me había infligido. Hugo estaba preparado para la audiencia. Las pruebas estaban reunidas y las evidencias de sus actos estaban en nuestra contra. El 30 de mayo, el día de la audiencia, sentí una presión insoportable en el pecho. Sabía que la batalla legal sería feroz, pero esta vez estaba listo. No solo me jugaba el futuro de mi madre y su bienestar, sino que el destino de mi familia estaba en juego. Las manipulaciones de Marisol y los engaños de Lorenza Díaz y Vanessa Westbrook se verían expuestos ante la ley, y no había vuelta atrás.
Con el informe médico de Ladratoto Ramírez y el congelamiento de los activos como nuestra base, me dirigí a la sala de audiencias. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero al final del día no importaba lo que sucediera. Ya había tomado una decisión. No iba a permitir que mi familia cayera en manos de quien había traicionado esa confianza de forma tan calculada. Mientras Marisol se alejaba, el peso de sus palabras me presionaba con más fuerza que nunca. El proyecto que ella mencionaba no solo parecía ser una manera de ganar control sobre el bienestar de mi madre, sino también de continuar con su manipulación financiera. El depósito, el proyecto de la residencia, todo parecía encajar en su plan. Me levanté de la silla y caminé por la casa, mirando los recuerdos familiares que aún se apilaban en la sala. Las fotos, los objetos de valor que mi madre había conservado con tanto cariño. ¿Era posible que Marisol, la mujer con la que había compartido mi vida, fuera capaz de destruirlo todo? ¿Había sido una mentira desde el principio? El informe del detective pesaba en mi mente como una losa. Transferencias no autorizadas, gastos excesivos y un sinfín de pruebas de que todo lo que había hecho Marisol estaba en función de su propio interés, no en el bienestar de mi madre. Y a pesar de eso, aún me costaba creer que la persona que había sido mi compañera durante tantos años pudiera ser capaz de tanto. Me senté frente al paquete con los archivos financieros. Desearía poder deshacerme de la ira que me embargaba, pero no podía. Cada prueba que Marisol había intentado borrar me acercaba más a la verdad, y cada pieza del rompecabezas me decía lo mismo. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Esa noche, mientras revisaba de nuevo los documentos y los números, una decisión se fue perfilando en mi mente. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, ni tampoco podía seguir viviendo con alguien que había manipulado mi confianza y destruido todo lo que amaba. Al día siguiente, en la audiencia, me sentí más firme que nunca. Marisol había subestimado todo lo que había acumulado, todas las pruebas que tenía en mi contra. Ya no podía ser solo el hombre que ignoraba la verdad, el esposo que confiaba en su mujer. Tenía que ser el hijo que defendía el legado de su padre, el hermano que defendía la memoria de su madre. En ese juicio, no solo iba a salvar mi herencia, sino también mi dignidad y la verdad. No importaba lo que Marisol hiciera o dijera. Mi familia ya no podía ser destruida. El aire en la cocina se volvió denso, cargado de tensión. Marisol, con los documentos en la mano, parecía un reflejo de la mujer que había sido, pero al mismo tiempo una extraña sombra de la persona que ahora veía ante mí. Su silencio, tan elocuente como un grito, llenaba el espacio entre nosotros. ¿Así que todo esto es lo que había detrás de tus buenas intenciones?, le pregunté, intentando mantener la calma. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos mostraban una mezcla de rabia contenida y algo que parecía arrepentimiento. Pero no podía confiar en esa mirada. Había pasado demasiado tiempo encubriendo sus propios intereses bajo la fachada de la preocupación por mi madre. «No quise que las cosas llegaran hasta aquí», murmuró, la voz quebrada. «Solo no quería perderlo todo». Pude sentir el peso de sus palabras, pero no podía dejar que eso me desviara del camino. Mi madre, mi familia, mi legado, eso era lo que estaba en juego. Lo que ella había hecho era mucho más grande que un simple error de juicio. «Perdiste mucho más que todo, Marisol», respondí en voz baja. «Perdiste mi confianza, y eso no tiene vuelta atrás». Ella intentó hablar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. La mentira, el engaño, la traición, todo se estaba desmoronando ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para revertirlo. El reloj seguía marcando el tiempo, cada segundo más cercano al momento en que todo saldría a la luz. Mi corazón latía con fuerza, pero ahora sabía que había tomado la decisión correcta. No podía permitir que mi madre, mi familia y mi propia dignidad fueran pisoteadas por sus acciones. A la mañana siguiente, el juicio marcaría el principio del fin para todo lo que ella había intentado hacer. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en control. Al menos esta vez, las sombras de la mentira no podrían ganarme. Se quedó quieta por un momento, los ojos mirando al frente, pero sin poder articular una respuesta clara. La jueza Haraman la observó con una mirada que no dejaba lugar a dudas. No estaba convencida. ¿Por qué no se hicieron estudios médicos previos antes de que se llevaran a cabo esos cambios en el fideicomiso?
interrogó la jueza con una voz firme, como una sentencia ya escrita en su mente. Marisol tragó saliva y por un instante dudó. No consideré que fuera necesario, respondió intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba ligeramente. La jueza no se dejó engañar. Entonces, ¿decidió hacer esos cambios sin la debida evaluación médica? ¿Es eso lo que está sugiriendo?, repitió con la mirada incisiva. Marisol titubeó. A su lado, su abogada intentó intervenir, pero la jueza la interrumpió con un gesto firme. Señora, las pruebas que ha presentado el Sr. Holt son claras y contundentes. Los informes médicos, los registros financieros, los testimonios de testigos, todo apunta a que hubo manipulación de la situación. El interés de su madre no era el centro de esas decisiones, sino algo mucho más personal. En ese momento, el peso de las pruebas comenzó a colapsar sobre Marisol. El aire en la sala se tensó, y la mirada de todos los presentes se dirigió a ella, esperando alguna respuesta, alguna justificación que pudiera salvar la situación. Pero no la hubo. Yo me quedé en silencio, observando cada detalle. Mi madre, a mi lado, seguía con la cabeza erguida, los ojos fijos en el tribunal, como si, al final, todo lo que había ocurrido fuera simplemente una secuencia de eventos que la vida le había presentado, pero que finalmente se estaban revelando. La jueza se inclinó hacia adelante, como si ya hubiera tomado su decisión. Después de escuchar los testimonios y revisar las pruebas presentadas, la Corte determinará que las enmiendas al fideicomiso son inválidas. Considero que ha habido manipulación de la persona con capacidad mental limitada, y no hay base legal para las modificaciones realizadas sin el debido proceso. Marisol palideció. Sus manos comenzaron a temblar aún más, y por un momento vi en su rostro la mezcla de miedo, frustración y derrota que, hasta entonces, había estado ocultando detrás de su fachada. La jueza levantó la vista de sus papeles y miró a la sala. Este caso no solo trata sobre el dinero o el control de los bienes familiares. Este caso trata sobre la confianza, la lealtad y el respeto a la integridad de una persona, y no ha quedado claro que esas cualidades hayan sido respetadas. Marisol no dijo nada, solo asintió como si ya lo supiera. El juicio estaba llegando a su fin. La justicia por fin comenzaba a equilibrar la balanza. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, el aire fresco del campo acariciaba nuestras caras. Estábamos en un nuevo hogar, lejos de los recuerdos oscuros de los últimos meses, y aunque las huellas de lo que habíamos vivido seguían presentes, ahora había un sentimiento de paz en el ambiente. La tormenta había pasado. Mi madre, con su rostro tranquilo, se acercó a la vieja silla de su esposo, la que siempre ocupaba en las tardes. Con el tiempo, las palabras entre nosotros se hicieron más escasas, pero la conexión se sentía más profunda. Habíamos atravesado un terreno difícil, y aunque la justicia había llegado tarde, el futuro era un territorio aún por explorar, pero con más claridad. Miré a mi alrededor, al taller que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Sabía que él habría querido que, en algún momento, todo esto quedara atrás y que nuestra familia regresara a lo esencial. Al trabajo, al hogar, al amor que se construye día a día. «Lo hicimos bien, mamá», susurré, más para mí mismo que para ella. Ella sonrió levemente, asentando con la cabeza. Las palabras sobraban, era un nuevo comienzo, y, por primera vez en mucho tiempo, el horizonte se veía despejado. Las noches bajo el cielo estrellado en Kentucky se han vuelto más tranquilas, y el murmullo de los robles me acompaña mientras reflexiono. Hay algo en esa calma, en ese aire denso de historia familiar, que me recuerda por qué mi padre tomaba decisiones con tanta certeza. La serenidad es una forma de victoria, aunque no siempre lo entendemos en el fragor del momento. En las tardes, mientras Jason y yo revisamos los papeles del fideicomiso o coordinamos los planes para mantener el legado familiar, las palabras de mi padre retumban en mi mente. Su legado no está solo en la tierra ni en los bienes materiales, está en lo que somos ahora. Una familia más unida, más consciente de la importancia de proteger lo que realmente importa. Ya no hay espacio para la ira ni para la tristeza que una vez me consumieron. Hoy, el café matutino con mi madre se ha convertido en una tradición que valoro más que nunca. Esos pequeños momentos de paz son las semillas de un futuro que, aunque incierto, ahora tiene una base sólida. Quizá no todo lo que ocurrió fue lo que esperábamos,
Pero como decía mi padre, el verdadero carácter no se mide por las tormentas que enfrentamos, sino por la calma con que las superamos. Y ahora, bajo ese mismo cielo que alguna vez fue testigo de las batallas más difíciles, encuentro mi paz.